Para esta clase vamos a comenzar con los radicales. Para los radicales sí existen ciertas propiedades en las cuales se van integrando las propiedades de la potencia. Ahora bien, vamos a conocer los elementos que conforman una raíz para poder conocer las propiedades de los radicales. Lo que va dentro de la raíz se le conoce como cantidad subradical. Y, es decir, al número que va elevada a la raíz se le conoce como índice. Todas estas raíces comienzan en 2 y cuando no tienen ningún número se indica que es 2. Por consiguiente, la primera propiedad es llevar una raíz a potencia y esta potencia va a tomar la siguiente característica. Va a tener su base, pero el exponente va a ser una fracción. Por eso se dice que es la primera propiedad es llevar a una raíz con exponente fraccionario. Dado el caso, esta es una raíz enésima donde el subradical, la cantidad subradical, va a estar dada como la base y el índice va a ser 1 entre n, dando así un exponente fraccionario. Dado este ejemplo que se encuentra aquí, que es raíz cuadrada de 2, voy a llevarlo con esta propiedad a una potencia de índice fraccionario. Sería el 2 como mi base y sabiendo que esta es una raíz cuadrada comenzando en 2, sería 1 sobre 2. He aplicado la primera propiedad. Resulta ser que podemos establecer varios ejemplos con varios problemas. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que cuando la cantidad subradical tiene una potencia del exponente 1, es decir, está elevada a la 1, nosotros podemos aplicar la propiedad de llevarla la cantidad radical, es decir, la raíz, a una potencia a la 1 medio, en este caso que fue el 2, que estaba elevada a la 1. Pero cuando está elevada a una potencia mayor, ¿qué ocurre? Nosotros podemos aplicar la propiedad de la potencia de una potencia. Es decir, yo puedo transformar mi propiedad de potencia de una potencia en una cantidad radical. Y a su vez puedo transformar una cantidad radical en una potencia. Dado el caso, voy a plantear este ejemplo, pero haciendo la salvedad de lo siguiente. Cuando tenemos la propiedad de la potencia de una potencia, recuerden que vamos a multiplicar la potencia interior por la potencia exterior. Dado el caso que este es, supongamos, un número entero y este es un número racional, ¿qué debo hacer? Multiplico m por 1 y por consiguiente me está dando a elevado a la m entre n. Y así me debería quedar, así debe quedar. Dado este caso, voy a hacerlo con números para que se logre entender y aprender mejor. Voy a establecer el 2, que está elevado a la 4, la base, el exponente, y lo voy a encerrar para llevar este índice impar, que es el 3, a 1/3. ¿Sí? Dado el caso, como este es un número entero y este es un número racional, ¿qué debo hacer? Aplicar multiplicación de fracciones. Algo muy sencillo que hacíamos anteriormente era colocarnos el 4, multiplicábamos por 1/3 y haciendo la salvedad que abajo del 4 hay un 1 y se hacía de forma lineal para que entendamos el por qué da el resultado de 4/3. Es decir, y aquí voy a colocar 2, 4 por 1, 4 entre 3. Y esta es la cantidad del exponente que necesito para esta base aplicando la siguiente propiedad. Llevar un radical
a un exponente fraccionario con una base de su cantidad subradical. Así de sencillo. Es decir, tomé la cantidad subradical y elaboré una base. Tomé el índice y elaboré un exponente. Y ahora tengo una potencia. Así de sencillo son los ejercicios. Retomando los ejemplos, vamos a tomar el primer ejemplo que se encuentra aquí. Llevar la raíz a, o la cantidad radical, a una potencia con exponente fraccionario. Pero en el segundo ejemplo y en el tercer ejemplo vamos a hacer el inverso, es decir, llevar esta potencia con índice fraccionario a una cantidad radical. Vamos a hacer el primero para ir aprendiendo un poco más. Tenemos la cantidad subradical, la cual está elevada a la 2. Todo lo que está en paréntesis es mi cantidad subradical. Lo copio tal cual como está. Abro corchetes y veo el índice de mi raíz, el cual es 3, coloco 1 entre 3. Posteriormente ya tengo potencia de una potencia. Aplico propiedad potencia de una potencia. Multiplicando 2 por 1 me quedaría la base que viene siendo x más 9, 2 por 1, 2 dividido entre 3. Y aquí concluye. Ahora bien, el inverso. Tengo la potencia con el exponente fraccionario, voy a llevarlo a una cantidad radical. Realizo el siguiente ejemplo de la siguiente manera. Abro corchete, coloco mi base y me va a indicar la cantidad que se encuentra arriba, la que va a estar elevada, mi base. La cantidad que está abajo va a ser mi índice y por lo tanto voy a colocar un quinto. Por consiguiente, conociendo ya mi índice, que es un quinto, coloco la base o la cantidad subradical 8 elevado a la 4 y el índice de esta raíz es 5. Y así hemos hecho el inverso, llevar una potencia a un radical. Vamos a realizar este que se encuentra aquí. Resulta que mi base viene siendo x menos 8. Este es x menos 8 va a estar encerrado en paréntesis elevado a la 2. Abro corchetes y como sé que el denominador va a ser 3, el que me va a indicar también mi cantidad o mi índice, entonces coloco un tercio. Hago mi raíz indicando que es 3 su índice, coloco mi cantidad subradical que es x menos 8 elevado a la 2. Y así he hecho el inverso de llevar una potencia con índice fraccionario a radical. Y aquí he llevado un radical a una potencia con índice fraccionario. Y con esto concluimos los ejemplos para esta propiedad.